Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy, como no, nos hemos venido hasta la provincia de Ciudad Real. Estamos en Almagro y hemos venido a conocer este precioso pueblo. Vamos a dar un paseíto por este pueblo, vamos a conocer sus calles, bueno, vamos a comer también por aquí, por Almagro, como no, también esas famosas berenjenas de Almagro tan conocidas. Y nada, veremos ese corral de comedia, si es posible, si está abierto, hoy que es domingo. Y nada, veniros conmigo amigos para conocer este magnífico pueblo que no os podéis perder cuando estéis por Ciudad Real, porque es uno de los más bonitos de España. Así que fijaos en esta iglesia, fijaos en este monumento que tienen aquí, súper bonito. Os lo vamos a enseñar un poco. Vamos a ir al corral también de aquí de Almagro. Y bueno, este edificio monumental, la verdad que es muy bonito. Muy chulo, muy chulo, muy Yeah, I'm about to fade away. Estamos en la iglesia de San Agustín y bueno, la verdad que es muy bonita. Parece que está como a medio restaurar en parte, aunque bueno, está muy bien cuidada. Y bueno, los techos, las pinturas que tiene, la verdad que son súper bonitas, súper antiguas. Es muy bonita, todo lo que tiene decorado y demás, súper bonito. Y luego por aquí se puede seguir subiendo, así que vamos a subir. Y aquí estamos en la torre. No sé si te molesta. Fijaos a la parte alta de Almagro. La plaza principal, como se ve. Ahí la vemos. Vemos las casas, los tejados. Toda esta la parte principal. Aquí también. Aquí tenemos otra campana de la plaza principal. Y bueno, un poquito en general, pues la parte alta de esta iglesia. Bueno chicos, hay que hacer un apunte, y es que este edificio, esta iglesia tan importante aquí en Almagro, es el edificio más representativo, más importante del barroco en toda la provincia de Ciudad Real. La verdad que sí que es muy bonito, es espectacular verlo, es sencillito, o sea, me refiero en concepto de tamaño y demás. Las partes de las paredes, pues la gran mayoría son blancas, pintadas, y han conservado la mayoría que han podido de ese barroco, de ese, fijaos qué techos, fijaos qué paredes y los techos, y la verdad que sí que es muy bonito. Aquí en persona se ve mucho, de una manera muy marcada, todas esas pinturas, y la verdad es que las han conservado súper bien, y es una iglesia muy bonita y muy representativa. También guarda una energía muy especial y está muy chula. Os recomiendo que la vengáis a ver cuando vengáis aquí a Almagro. Bueno, queridos amigos, la verdad que Almagro es un pueblecito súper bonito, y mirad, contaros que hoy además es el Día de los Pueblos, es un día en el cual se puede entrar a todos los sitios que estamos entrando de manera gratuita. Vamos al Corral de la Comedia ahora también, y fijaos, aquí deciros que estamos en una casa que perteneció a la familia Fugger, una familia alemana, que a día de hoy ya pertenece a este sitio al ayuntamiento de manera de museo. También se utiliza como casa, pues, para eventos, algunas bodas civiles y demás. Y todo esto viene porque Carlos I de España y Carlos V de Alemania pidió ese dinero a los alemanes, a esta familia Fugger, para comprar el título y hacerse Carlos V, lo cual, para luego hacerse emperador, evidentemente, y gobernar en España, algo que hicieron. La familia Fugger le prestó el dinero, pero a posteriori en España, como no había en el reinado, no tenían el suficientemente dinero
y economía, en definitiva, no podían devolver ese préstamo, pero sí consiguió esos títulos, por el cual se conocía como Carlos I de España o Carlos V de Alemania, fuera de aquí de España, aquí ya convirtiéndose en emperador y evidentemente pues en el que reinaba en España, el que mandaba, pues como os digo, devolvieron todo ese préstamo a esa familia, la cual este edificio pues pertenecía a ellos, aunque a día de hoy ya pertenece al ayuntamiento, se lo devolvieron en tierras, en villas, en definitiva, en minas, en cosas materiales que le podían dar de lugares de España, y así saldaron pues esa deuda. Así que nos vamos a ir a un monasterio ahora aquí de Almagro, que si no va a cerrar en muy poquito, y luego nos vamos a ir a la pues al Corral de Comedia. Así que vamos, amigos, porque son sitios muy bonitos, tiene sitios con mucho encanto este pueblo y la verdad que merece mucho la pena venir a verlos. Bueno, amigos, la verdad es que ahora estamos en un monasterio muy especial de aquí de Almagro. De hecho, me han contado tan especial como que es uno de los más especiales de España y, por supuesto, el más especial de los que ha habido aquí en Almagro, que ha habido, creo, si no me equivoco, unos 12. Fijaos el patio de la zona alta de este monasterio. Fijaos qué bonito. Y nada, os voy a contar un poquito sobre este monasterio. Ahora os voy a enseñar la parte de abajo de este monasterio, su patio principal. Porque este monasterio, os voy a leer aquí un poquito que lo he escrito, es un monasterio renacentista dedicado de la Asunción, que era para mujeres monjas de clausura, que eran de Calatrava, de la orden de Calatravas, ¿vale? Tanto por parte de las mujeres como luego de hombres, pero en este caso era para monjas de Calatravas, pero además estas monjas tenían que ser, eran monjas de nobleza, es decir, tenían que ser monjas castellanas, tanto los 4 apellidos por parte de su padre como por parte de su madre, era una manera de hacer y asegurar. No podían ser ni judíos ni árabes, y era una manera de asegurar pues esa, por un lado, pureza, nobleza castellana, y por otro lado, además, económicamente pues tenían que ser de esa nobleza, ¿no?, para asegurar en este monasterio esa entrada de dinero, ¿no?, esas donaciones y ese poder adquisitivo que necesitaban y que también querían tener, y que además había en el Almagro en aquella época, puesto que hubo mucha gente que se cruzó en este Almagro de la época Edad Media, que de hecho este monasterio está en funcionamiento desde 1543, que se inauguró, que se creó, que se construyó, hasta el 2018, a día de hoy ya como museo, por así decirlo, sí, o algún evento, pero como museo para visitarlo, pero todos estos años, desde la Edad Media, como os cuento, pues se utilizó y empezó con esta orden de Calatravas, de monjas de clausura, que, como os cuento, desde la parte de abajo no podían entrar absolutamente nadie, excepto religiosos, y ellas salían a veces a recibir a los familiares. Como os he contado, de 8 apellidos, tanto de los 4 por parte de la madre como del padre, tenían que ser castellanos, tenían que ser de origen castellano, y también que fueran fueran nobles. Y como os decía, en aquella época, pues en Almagro muchas familias se juntaban porque la mujer tenía el apellido y el marido tenía el dinero, y por lo tanto, pues de ahí muchos títulos, muchos escudos que se pueden encontrar en la ciudad. Era una ciudad también amurallada. Y bueno, también que deciros también de esa casa, ¿no?, que como os he contado, de Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Y aquí las monjas pues tenían que, vamos a entrar, una de las habitaciones era donde dormían, otra hay una capilla, hay donde ellas pues también daban misas, y esta, si no me equivoco, era concretamente, creo que era donde dormían, esta concretamente. Hay 2 salas en la parte de arriba, sí, y en el otro lado esta era donde dormían, como las dependencias. Por lo visto se entendía que eran como unas 30 y pico monjas aproximadamente, y principalmente pues eso, se dedicaban al rezo aquí en
el fundador de este edificio, que fue un hombre de importancia y gastó todo el dinero, su patrimonio en hacer esto, y un hospital que quedó al lado, el hospital sí que quedó al servicio del pueblo para que pudiera entrar todo el mundo. Es el edificio que está justo detrás, colindante. Ahí sí hicieron unas grandes entradas en este hospital para que todo el mundo que lo necesitara, y evidentemente me imagino pues que las monjas, como hemos hablado, pues seguro que harían servicios de apoyo psicológico, de ayuda espiritual a esos enfermos, y ese hospital sí que se quedó a posteriori, después de la muerte de este señor, el fundador de este monasterio, que no sé si lo tengo aquí, y además deciros eso, que sí se mantuvo esa palabra, que se mantuvo esa parte, ¿no?, de ese pensamiento, de esa intención que tenía este hombre, ¿no?, de hacerlo, pues esa parte por lo menos de ese hospital, ¿no?, que quedara y que se siguiera utilizando de esa manera para la ayuda de todo lo que es el pueblo de Almagro, la gente en general, hecho para los pobres y cualquier persona que pudiera asistir. Y bueno, contaros eso, hasta los 2018 las monjas de Calatrava estuvieron hasta del 1543 hasta el 1812, y de 1836 al 1903 pues hubo otra orden que fue de los dominicos, y en 1903 llegan los padres de dominicos, como os he estado contando, hasta el 2018. Bueno, estuvieron ahí las monjas de Calatrava, también estaban la orden de los Calatrava de los hombres, si no me equivoco, y como os decía, pues aquí había más conventos, más monasterios, pero como os decía, ahora estamos en la capilla, estamos en la iglesia, y como os decía, pues era algo particular, ¿no? No había visto yo una iglesia que... un monasterio, ¿no?, que no, hasta el día de hoy, pues la verdad que no había sabido, que evidentemente en todos los sitios, pues seguro que habría haber entrado en más de uno que a lo mejor fuera así, pero bueno, ¿no?, que este monasterio estaba dedicado a, en este caso, monjas, pero monjas de clausura, y además que tenían que ser nobles y que lo tenían que demostrar con apellidos. Evidentemente seguro que habría excepciones, como me han estado explicando además, que evidentemente pues gente que pudiera interesar, pero no solo ahí, sino ya en el pueblo de Almagro, en la gente que vivió en aquella época, ¿no?, gente que a lo mejor tenía mucho poder económico y que pues a lo mejor sí que accedían aquí a ser también monjas, pero que primordialmente esa era la norma y así se cumplía. Aquí os estoy enseñando pues un poco la zona de capilla, la zona de la iglesia, la zona donde rezaban. La otra estancia era entonces donde dormían ellas. Fijaos, es bastante grande, tiene unas dimensiones bastante grandes esta capilla. Bastante grande, la verdad. Está bastante bonita. Y claro, entonces aquí está el patio, al otro lado está, lo primero que os he enseñado efectivamente es donde dormían ellas, y bueno, luego puede haber algunas salas más que las tienen cerradas, pero las primordiales, que las que nos han explicado, son esas. Aquellas de allí, en las que dormían ellas. Y bueno, vamos a bajar por estas escaleritas, porque bueno, ahí ya no hay nada más abierto. Ellas dormían allí, por lo tanto, por los espacios se entiende, dicen que habrían unas 30 y pico. El hospital es justo el edificio que está aquí colindando, por detrás, se puede ver al salir ahora. Luego estaba la iglesia, y nada, ya vamos a bajar para abajo, que abajo hay otra sala principal que tienen. Y vamos a bajar por estas escaleras. Y nada, fijaos, este es el patio principal. Súper bonito, tiene hasta un pozo. Un claustro, sí. Y bueno, por aquí se puede entrar también a la última estancia. Era la sala capitular, esta en la que vamos a entrar también. La sala capitular, la verdad que una sala de mucha importancia, porque aquí era donde la Madre Superiora y las personas a cargo y de poder en este monasterio regían normas, pues
corrían los bancos, estaban alrededor situados y daban las órdenes de lo que se debía de hacer, llamaban la atención a lo mejor de las, pues evidentemente de estas monjas de clausura que a lo mejor no respetaban bien las órdenes, puesto que eran señoritas que entraban a ser monjas tanto por vocación o por el motivo que fuera, y a lo mejor debajo de sus túnicas pues llevaban faldas de colores o camisetas, una vestimenta quizá no tanto de monja, con tacones y demás, y por lo tanto aquí se les hacía y juraban pues ese respeto y ese perseguir y respetar esas órdenes que les mandaban desde esta, con estas directrices y desde esta sala, que era pues la más relevante del edificio con respecto a rigurosidad, y a que bueno, y a respetar esas normas, y en el cual en estos momentos que se reunían aquí era para debatir y para sobre todo asignar las órdenes y lo que se debía de hacer en el monasterio. Bueno, queridos amigos, pues desde aquí vamos a ir al Corral de la Comedia a verlo. Me está encantando esta visita hoy de Almagro, porque el anterior vídeo que hicimos fue de la Semana Santa en Almagro. Ahí lo tenéis en el canal, lo podéis ver. Pero la verdad que esta visita a este monasterio me ha fascinado. O sea, la historia es increíble, los detalles que me han contado. Fijaos desde aquí, está un poquito tapado por la arboleda, pero un gran edificio. Y como no, aquello que colinda pues es el hospital, que está por la parte de atrás, digámoslo, pero colinda y pega a este monasterio, como os he estado explicando. Y nada, Almagro es un pueblo increíble. Siempre que tengáis posibilidad de pasar por aquí, venid, porque es muy completo, tanto para visitarlo, su importancia, su historia, los lugares tan bonitos que tiene este pueblo, y para venir a comer, sus berenjenas, por supuesto. Y nada, la verdad que es muy bonito. Así que vamos al Corral de la Comedia, porque de momento no tenía posibilidad de verlo nunca. La otra vez que vine estaba cerrado porque fue Semana Santa. Ahí tenéis un vídeo de la Semana Santa de Almagro en mi canal, y bueno, vamos a verlo ahora. Ahora ya estamos aquí en la puerta del Corral de las Comedias de aquí de Almagro, y os voy a explicar un poquito antes de entrar. Las comedias y corral, la palabra de corral viene de que antiguamente en los corrales, como existe en el centro de Madrid a día de hoy, en las corralas donde la gente vivía, en las casas donde vivía la gente, pues se pasó en el siglo XV, XVI, XVII, se pasó de poner los teatros en las calles a ponerlos en estas corralas, ¿de acuerdo? De ahí el nombre de las corral de las comedias, porque efectivamente, como os cuento, pues eran donde vivían las personas, pero se utilizó para en esos espacios interiores poner un escenario y que pudieran verlo en un espacio pues efectivamente más recogido, y también en un lugar donde también se pudiera pagar entrada y no fuera en la calle como algo más gratuito. De hecho, este corral de comedia, decir también que la palabra de comedias o comedia era la palabra que se utilizaba tanto para evidentemente obras tanto divertidas, cómicas, como también para obras de drama, porque esta palabra en aquella época no se usaba, pero sí es verdad que se utilizaba y se solían hacer pues obras más dedicadas a la comedia para pasarlo bien, para divertirse, pero que tengáis en cuenta eso, ¿no? Que también se decía de esta manera porque la palabra drama no se usaba, se trataba no de usar, ¿no?, de una manera positiva, pero existían también este tipo de evidentemente de representaciones. También decir, por supuesto, que en este caso no es una corrala, esto no era una corrala, esto lo que fue es un mesón y una posada, más bien efectivamente como fue una posada. Nada más entrar, vamos a ver a la derecha lo que sería la entrada, pero a la derecha estaban las cocinas, es una sala que queda a la derecha, y el cura de entonces, de la época, estamos hablando del 1628, fue cuando esto lo adquirió el sacerdote que había vivido en nuestros sitios en Almagro. Pues el sacerdote de Almagro fue el que adquirió esta posada y la transformó en lo que conocemos como el Corral de las Comedias, para hacer esas obras, esas representaciones, y sobre todo pasarlas de estar en la calle a estar en el interior,
para ya cobrar entrada, ¿no? Y para al final, pues evidentemente también tener un beneficio y por supuesto, pues tener esa transformación, ¿no?, de lugar y de manera de trabajar, ¿no? Deciros que evidentemente es el único en el mundo, este corral de comedias, porque de hecho es así porque es el único que se conserva. Antes había en otro país que nos han nombrado, pero que se quemó y que por lo tanto este es el único que existe. Había más en esas épocas, en esos siglos, en el 1600, este del 1638 concretamente, aunque años antes existían pues esta manera de trabajar y, como os cuento, es el único en la actualidad. Así que vamos a pasar dentro, que os voy a explicar un poquito dónde se sentaba la gente y que lo veáis, porque además es un corral que también a la vez es abierto, es decir, es un corral interior, pero que también da al aire libre, por eso también es único en el mundo. Y vamos a entrar, aunque tiene techado, que lo pueden cerrar o no, pero que es interior, pero también tiene esa característica que está al aire libre, siendo un corral, ¿no?, siendo ese espacio cerrado, pero a la vez con esos balcones que os vamos a enseñar explicando dónde se sentaba la gente y que pues también tenía esa parte techada, entre comillas, porque era el aire libre, ¿no? Y nada, aquí están las entradas a la izquierda, aquí está el corral de la comedia y aquí tenemos la sala que eran las cocinas de aquel momento donde de esta posada. De hecho, aquí tenemos la imagen del sacerdote, del hombre que compró esta posada, veis, 1628, 1571, 1640, pone ahí arriba, vivió este hombre, Leonardo de Oboldol, pone algo así de nombre, presbiterio, promotor de la construcción del corral de comedia Almagro, 1628. Este fue el hombre, el sacerdote que compró esta posada y la transformó en lo que vais a ver en el corral. Vamos a entrar. Este es el corral de comedia que os estoy enseñando. Fijaos, tiene hasta ahí el pozo. Esto ahora está lleno de sillas, pero en la época antigua, en el momento de su creación y de sus obras, todo el mundo, aquí se sentaban los mosqueteros, que eran las personas, los hombres de a pie del pueblo, que no se sentaban, eran de pie, ahora hay sillas, y antes había pues un escenario igual que se quitaba y se ponía, aunque ya está fijo, el que más o menos era igual del estilo de la época, y que se puso en su momento ya y se mantuvo en el resto del tiempo, pero en la parte de abajo la gente realmente, esos mosqueteros, se llamaba así porque llevaban un tipo de espada que se llamaba mosquete o mosquetero, como lo queréis llamar, en definitiva por la forma, y eran los hombres de a pie de aquí del pueblo, que eran donde se colocaban en esta parte baja para ver las funciones y, como os digo, era siempre de pie. En esta parte de aquí atrás era donde estaba como la zona del bar, la zona de donde servían una bebida típica de aquí, que era en la zona donde se colocaban estos hombres y la servían y la podían beber. Y luego, en la parte de aquí arriba, explicar, en el único sitio donde se sentaban eran en los laterales, tanto aquí arriba como aquí arriba, en la primera y en la segunda planta, donde se sentaban los nobles, y como allí al final estaban separadas las paredes, de esta manera los balcones, y en este lado, en estas zonas, tanto en el izquierdo como en el derecho, sí que los nobles tenían asiento y podían ver lo que es las obras sentadas desde sus palcos. Y luego en esta zona era donde estaban los sacerdotes, el alcalde y las personalidades de importancia, y arriba del todo era donde se sentaban las mujeres, ¿de acuerdo? Donde solamente y exclusivamente se sentaban las mujeres para ver la representación, ¿de acuerdo?, de las obras. Así que así veis lo que es el corral. Como os he contado, igual el techo, fijaos, es como al aire libre, por ahí podemos ver el sol y demás, que ahora le han puesto pues como unas cortinas. Entonces es un corral de comedias, como os estoy contando, es un corral de comedias que, como os he contado la historia, pasó de ser representaciones en la calle a estar en un sitio cerrado, en un sitio donde se podía cobrar entrada,
todo el mundo aquí abajo era de pie, el resto como os he contado, pero además este corral de comedias es una de las peculiaridades que también tiene a nivel mundial, que es que también está al aire libre. Cuenta con esas dos cosas, que era un corral, un lugar cerrado, que además esto fue una posada, no fue exactamente un corral, por lo tanto tenía las viviendas que estaban alrededor, que es donde están los palcos, y que efectivamente era un lugar cerrado y que además es el único que se conserva de la época y en su forma original. De hecho, aquí se siguen haciendo obras. En julio se hacen esas representaciones tan importantes aquí en Almagro, que hay un montón de todos los tipos, más profesionales, menos, en la calle, de todo tipo. Hay que venir porque ahí vendremos seguramente en algún momento a grabarlo en alguna ocasión, a disfrutarlo. Y nada, un poquito lo que os he podido contar de Almagro. Yo creo que desde aquí ya vamos a despedir este vídeo por Almagro, desde el Corral de Comedias, que considero que es como la guinda, ¿no?, de este Almagro. Y la verdad que es muy bonito estar aquí en persona y verlo, y sobre todo algo único que tiene Almagro, también la historia que aporta, ¿no?, este corral y todo lo que aquí ha pasado, ¿no?, todas las funciones y demás. Se nota esa energía, ¿no?, de al final un sitio donde al final todo Almagro, ¿no?, todo el pueblo se reunía, ¿no?, los alcaldes, los sacerdotes, la gente de a pie, las mujeres, los nobles, ¿no?, era una manera también de compartir, ¿no? Así que la verdad que sitios así son interesantes, son sitios que yo creo que estos lugares en el mundo, estos sitios en el mundo, como cuando hemos estado en Egipto, ¿no?, guardan unas energías y unas sensaciones de tanta solera, ¿no?, de tanto tiempo atrás, ¿no?, de tantas historias, de tantas cosas que han sucedido, ¿no?, tan curiosas, que tienen algo que es difícil imitar y crear a día de hoy en el mundo, ¿no? Así que hay que conservarlas y mantenerlas. Y nada, queridos amigos, desde aquí pediros que os suscribáis a mi canal de YouTube Un Sentido Spain, en el que estamos ahora mismo. Suscribiros también a mi otro canal que se llama Misterio 4, donde vamos a hablar de muchos temas espirituales. Ahí va a haber un vídeo de mi pueblo, os voy a contar una cosa muy increíble que ocurrió, totalmente basada en hechos reales. Así que nada, queridos amigos, suscribiros ahí a mis canales, darle a me gusta, compartir este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos.